Continuando con los temas de valores tomados del Sexto Encuentro Mundial de las Familias, México 2009, hoy compartiremos con ustedes el valor del perdón. Carlos Contreras amaba mucho a su patria. Por eso, con su hermano Miguel y su hijo Nicolás, se enrolaron al ejército, dispuestos a dar su vida. A su padre lo tomaron prisionero los terroristas y lo mataron. Mientras tanto, su hijo Nicolás tomó como prisioneros a 14 terroristas. Ese mismo día recibió la noticia de la muerte de su padre. Lleno de dolor, su primera reacción fue ordenar que fusilaran a todos sus prisioneros al amanecer del día siguiente. Humanamente hablando, era lo lógico. Pero esa noche, don Carlos ganó otra batalla contra su deseo de venganza y perdonó la vida a los 14 prisioneros, además de ordenar su proceso. Perdón y clemencia. El perdón es no tomar en cuenta la culpa. Clemencia es perdonar también la pena. Y todo esto por benevolencia, es decir, por el amor de aquel que perdona. Cuando alguien me ofende, tiene culpa y merece una pena. Si la culpa es grave, la pena la aplica la autoridad designada para ejercer justicia. Si la culpa es leve, la pena suele ser que yo ya no le hable a esa persona, que la borre de la lista de mis amigos y que jamás vuelva a beneficiarla. Pero si procedo a hacerle el mal, entonces hablamos de venganza, que suele ser más injusta que la ofensa original. Lo contrario al amor es el odio, y este es un sentimiento, el que nos lleva a guardar rencores interminables y a planear venganzas que nos hacen más indignos que el que nos ofendió. El odio nace de un exagerado amor a nosotros, es decir, de nuestro egoísmo. Se dice que sufre más el que odia que el odiado, y es muy cierto. Y nos preguntamos, ¿por qué perdonar? El perdón nace de la bondad natural de la persona o del amor natural que se tiene al que cometió la culpa. Los padres perdonan con mucha facilidad las faltas de los hijos porque los quieren. Cuando se perdona una gran culpa, entonces se habla de que el que perdona tiene magnanimidad, que quiere decir que es generoso. Si además se perdona el castigo merecido por la culpa, entonces es clemente. ¿Qué quiere decir clemente? Es una palabra que viene del latín clemens, clementis, que significa que la persona es dulce, indulgente, bien dispuesto hacia otro o dispuesta, también moderado o moderada, calmado o calmada y apacible. Los cristianos perdonamos. Además, por nuestros principios evangélicos, en la solapa de un católico vi un escudo que decía 70%. Y de pronto no capté el significado. Le pregunté y me dijo lleno de orgullo por sus conocimientos bíblicos. Jesús le dijo a Pedro que perdonara 70 veces 7. Esto lo podemos encontrar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 21. Los que seguimos a Jesús perdonamos siempre. Perdonamos como el Padre Dios nos perdona. Y podemos encontrar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 12. Y perdonar como nos dice en el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿De verdad lo estaremos haciendo? Perdón y castigo. Si enseñamos a los hijos a pedir perdón, también enseñémosles a perdonar. El perdón está muy relacionado con la justicia. El hijo flojo puede pedir perdón no haber aprovechado la oportunidad de estudiar. Los papás ciertamente lo perdonan,
pero en justicia deben corregir al hijo e incluso aplicarle un castigo correctivo que lo enseñe a ser responsable de sus obligaciones. Se perdona la culpa, pero se le pide al hijo que no salga de casa, que no vaya con los amigos, que no vea televisión, para que recupere el tiempo perdido en sus estudios. No es una venganza, es un castigo justo que el hijo deberá cumplir, incluso con alegría, porque sus padres lo perdonaron y sin duda le están dando otra oportunidad. Cuidado, si el castigo denigra, es venganza. Muchas veces decimos, te perdono, pero ni creas que se me olvida. Y si nos damos cuenta, ese no es el perdón. Cuando el que nos ofende es un ser muy querido, causa en nosotros un gran dolor, unido a la desilusión natural, por la pérdida de la confianza en el ser amado. Se puede perdonar, incluso se desea perdonar, pero ¿cómo restaurar la confianza? Se ha perdido la ilusión y va a ser muy difícil que renazca. El que ofende y pide perdón debe comprender que pasará mucho tiempo para que se vuelva a la confianza original y que a él o a ella le toca hacer méritos para que se olvide la ofensa. Papás, sus hijos aprenderán a perdonar si ustedes, esposos, no permiten que se ponga el sol sobre sus ojos y no puedan ver. Si no se aplica esa ley del hielo que mata de frío el amor conyugal. Si son capaces de reconciliarse con esos parientes que no los quieren. Si no se hacen de rogar ni piden condiciones cuando sus hijos piden perdón. Si ustedes mismos reconocen sus culpas y piden el perdón de los hijos humildemente. Si oran con sus hijos por las personas que les hacen daño. Y si les piden a sus hijos que se perdonen entre hermanos, simplemente porque se quieren. Que el valor del perdón sea el testimonio que construya mejores familias. Y que reflexionemos juntos, como esposos, qué tanto hemos hecho con este valor. Que pidamos a Dios que nos ilumine siempre con su Espíritu Santo para ser mejores en la vida. Que así sea.